Hemos esperado los minutos de cortesía. Muchas gracias que estáis aquí, los profesores y en especial a los estudiantes que había acudido hoy. Bueno, hoy tengo el placer de presentar a Guillermo Curbera Costello, que es catedrático de análisis matemático de la Universidad de Sevilla y, bueno, amigo ya desde hace bastantes años, ¿no? En investigación, pues él trabaja en espacios de funciones, operadores de medida, desigualdades de Sobolev y una gran cantidad de cosas más que no voy a leer para no aburriros, ¿no? Pero que dan calibre de su potencial investigador. Y ha hecho estancias de investigación en Alemania, Australia, Rusia e India. Además, pues está muy vinculado a la Real Sociedad Matemática Española, porque fue editor general, también director de publicaciones científicas, director de la colección de libros electrónicos, responsable de publicaciones del centenario de la Real Sociedad Matemática Española y coeditor del Libro Blanco de las Matemáticas en España. Más recientemente ha sido el que conoceréis la mayoría, por lo menos del profesorado que está aquí, coordinador del estudio del impacto socioeconómico de la matemática en España, que se presentó no hace mucho, si no recuerdo mal, fue a principios de año en Sevilla, en el Parlamento. Y bueno, también tiene mucha relación, como lo vais a ver a lo largo de su charla, con la historia de las matemáticas. De hecho, ha escrito 3 libros, Mathematicians of the World, UNIT, El Club de los Matemáticos, de RBA, en 2011, y un par de libros más, un libro y un capítulo de libro. Y también pertenece a la International Mathematical Union y es responsable de los archivos de Berlín, desde 2007 a 2020, y miembro del Comité Internacional de Historia de la Matemática hasta 2026. Con lo cual, bueno, pues su charla va a ser bastante divulgativa, relacionando las matemáticas y su historia también con la historia general de la humanidad. Bueno, para mí es un placer tenerlo aquí. Creo que de la última vez que coincidimos físicamente fue en un sitio mucho más frío, llamado Oberwolfa, que en Alemania, podríamos decir que casi enterrado en nieve, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos en un sitio un poco más agradable, por lo menos en temperatura. Y sin más, pues le doy la palabra a quien nos va a hacer disfrutar hoy con su charla, que es Guillermo. Guillermo, muchas gracias por estar aquí en la Universidad de Almería. Y nada, yo me bajo a ver la charla. Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. La verdad es que me sentí un general de esos rusos grandes que tenían muchas medallas al contar simplemente lo que es una vida laboral, ¿no? Haberte dedicado a muchas cosas. Voy a activar... Prefiero andurrear si no os molesta. Y entonces voy a activar esto a ver si funciona bien. ¿Se oye? Sí, ¿no? Vale. Bueno, vamos allá. Es un tema extraño, ¿no? Los congresos de matemáticas, ¿no? Parece... Pero vamos a ver qué tiene su jugo. Esto es un congreso de matemáticas. Hay que saber chino para darse cuenta, pero esto es un congreso de matemáticas. Aquí lo que pasa es lo siguiente. El científico que ha existido a lo largo de toda la historia pues era un ser individual, muy trabajador, que pensaba, que se comunicaba con sus colegas, como hacía Arquímedes, por cartas, pero la ciencia va avanzando. En el siglo XVIII surgen academias científicas donde ya se reúnen diversos científicos y trabajan más o menos coordinadamente, y el siglo XIX, con el auge de los países, se crean sociedades científicas más concretas, y en el caso de matemáticas, pues hay una explosión, no solo de investigación matemática, sino de organización de los matemáticos. Se crean las sociedades nacionales de matemáticas en la segunda mitad, se crean revistas de investigación y empieza a haber congresos, que es una cosa que ahora nos parece normal, pero no lo era. Y en matemáticas, de forma muy rápida, hay una necesidad de que haya congresos internacionales, de que la gente se conozca. Muy rápida significa que en 1880 un matemático como Georg Cantor, el creador de la teoría de conjuntos, ya estaba escribiendo sobre este tema, que nos tenemos que reunir.
Y eso cristaliza en 1897, hay un primer congreso. En 1896 es la primera Olimpiada, para el que le guste más el deporte que la ciencia. Bueno, pues cada 4 años, igual que las Olimpiadas, se suceden los congresos internacionales de matemáticos desde entonces. E igual que las Olimpiadas, cuando hay guerra se suspenden. Esos congresos, bueno, pues nadie pensaría que tienen algo que contar más allá de sus propias matemáticas. Ni yo mismo, ni yo mismo. Pero un azar de la vida, que fue que este Congreso Mundial, del que no llevamos 30 siquiera, tuvo lugar en Madrid en el año 2006, y el Comité Internacional de la Unión Matemática Internacional, que es quien organiza eso, pues como era el Congreso número 25, pidió que en España hiciésemos alguna exposición asociada. Y el presidente español del comité organizador me dijo: mira, toma este poquito de dinero, busca los 24 pósters anteriores y los ponemos en una pared. Que es una forma de hacer algo, ¿no? Claro, no hay pósters, porque la idea del póster es moderna. No, es decir, no hay 25, hay 3 pósters si llegan. No había historia que contar. Pero se había anunciado ya en la web oficial del Congreso. Entonces me vi impelido a inventarme algo. Ese algo resulta, es decir, no sabiendo ni qué me iba a encontrar. Mi primera aproximación fue decir, bueno, pues voy a coger las actas de esos congresos, que es casi 1 metro cúbico de papel, de cantidad de volúmenes, y voy a ver qué pasó. Esas actas tienen 2 partes. Hay una parte técnica donde se cuentan los mejores descubrimientos del momento, pero eso no era el objetivo. El objetivo son esas primeras partes, si uno lee alguna vez esas actas, en que te cuentan qué pasó, cómo se organizó, quién vino. Y entonces, al leer eso de todos los congresos anteriores, descubrí que había una historia, pero una historia altamente jugosa, además, que muestra que estos congresos, que reflejan los avances matemáticos de los últimos 4 años en cada momento, claro, sin más remedio, han ido a la parte de la vida, del mundo. Entonces, la Primera Guerra Mundial ha estado por medio, la Guerra Fría ha estado por medio, y todo eso se ha reflejado. Y, bueno, imagino que se ha reflejado en otras ciencias, pero los matemáticos tenemos una singularidad, es que somos una comunidad relativamente pequeña, con lo cual nos podemos unir todos en un solo congreso, y bastante cohesionada porque las líneas que tiran de unas áreas a otras son muy intensas. Yo tengo un amigo en la Universidad de Sevilla que yo le llamo biólogo, pero cada vez que se lo presento a alguien me dice, no, yo biólogo nada, yo soy botánico. Eso no nos pasaría a un matemático de ningún lado, somos matemáticos. Entonces, esa unidad es lo que ha permitido que estos congresos sean tan singulares. Entonces, lo que yo voy a contar es una selección de esas historias. Estas historias en aquel congreso, para lo que lo tuve que preparar, se plasmaron en una exposición que era un cubo grande, porque eran 11 metros por 8 por 3, pintado azul cobalto, con 400 imágenes que contaban estas historias. Esas imágenes las obtuve, pues mucha gente mayor que había organizado un congreso en los años 60 y me había dado fotos. Es decir, era un poco cuentan historias. He hecho una pequeña selección, esto se ha plasmado en un libro, que no hay que preocuparse porque puedo hacer propaganda con él porque he renunciado a los derechos de autor, luego no estoy ganando nada, que está accesible ya en Internet, ¿no? Y bueno, vamos adelante, ¿no? He escogido 4 historias. Bueno, esto parece un póster, el del primer congreso, 1897. No es un póster, es que las actas son tan bonitas que tienen una litografía en la primera página. Ahí están grandes matemáticos, está Euler, está un edificio de Zúrich donde se han celebrado muchos congresos. Este es lo que hicimos nosotros, los españoles, para Madrid. Es una cosa muy importante porque España no es uno de los grandes países de las matemáticas. No lo ha sido. Tuvimos, según decía Echegaray, nuestro premio Nobel de Literatura y matemático y ministro de Hacienda, los humos de la Inquisición impidieron que se desarrollase la creatividad matemática en España. Pero nos incorporamos tarde, pero el hecho de que hubiese un congreso mundial significa que nos incorporamos muy bien, muy bien. Y este congreso, pues, otro que hubo en India, fue la primera vez que esta cosa que era muy del hemisferio norte pasamos al hemisferio sur. Bien, nos abrimos no solo a Europa y a sus hijos, ¿no? En los congresos pasan cosas como esta. Esta es la primera imagen que existe de un congreso oficial. Es un matemático
danés, dando una charla en Zúrich en el año 32. Esto está sacado de un periódico. Esta impresionante forma de dar una charla, con un palo largo y una especie de partitura musical, ¿no? Esto es Ámsterdam en 1954, es uno de los mejores matemáticos del siglo XX, Nikolai Kolmogorov. Y tenemos diversas fotos, ¿no? Esta última está en Kioto. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver, esto hay que leerlo porque alguien nos explica qué son los congresos. No son congresos de matemáticas, ese cuerpo de conocimientos altamente especializado, sino congresos de matemáticos. Ahora mismo habría que decir matemáticos y matemáticas para hacer inclusivo, claro, ¿no? Pero bueno, dejemos sus palabras que son del año 20, quien cuenta. Bueno, no, el año 54 quien cuenta esto. Esos individuos más bien caóticos que crean y conservan las matemáticas. Esto lo digo Oswald Veblen, en el ICM es el International Congress of Mathematicians, en el Congreso de 1954. Este matemático norteamericano había sido presidente de la Sociedad Americana en los años 20 y muestra la clave. Porque cuando estos congresos se crean, y esto es muy importante para ver, digamos, el lado humano de estas cosas, ¿no? En el primer congreso en Zúrich, que he mostrado antes ese cartel, ya veis que se reúnen y se hacen unas normas, un reglamento de los congresos. Y el congreso tiene dos objetivos. Uno es mostrar los avances de la ciencia matemática en los últimos años. Y el otro es favorecer las relaciones personales entre los matemáticos. Ahora bien, ¿cuál es el orden? Primero es favorecer el orden, las relaciones personales. Es decir, que en el cogollo de los mejores matemáticos del mundo, cuando deciden reunirse de forma regular, la prioridad son las relaciones personales, el conocerse, el interactuar los científicos. Y lo segundo es dar cuenta de las matemáticas. Es un poco a lo que explicaba Veblen aquí, ¿no? Esta es la lista, bueno, que es larga, empieza en 1897 en Zúrich, París, bueno, aquí todavía no estaba la regla de los 4 años, se va sucediendo, los grandes países de la matemática, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, aquí ocurre la Primera Guerra Mundial, saltamos a Canadá, Toronto, Bolonia, Oslo, vamos siguiendo, aquí ocurre la Segunda Guerra Mundial, el siguiente es en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, Ámsterdam, Edimburgo, la primera vez que se salta a lo que era el bloque soviético, y se van sucediendo, llegamos a Madrid, hemos seguido en Corea, el Río de Janeiro fue el último que tuvimos. Este año no ha habido. Este año no ha habido porque iba a ser en San Petersburgo y, bueno, pues la situación política hacía absolutamente irrazonable que se hiciese un congreso en San Petersburgo. Entonces el congreso ha sido cancelado. Se han dado las medallas, ahora aludiré después a ello, y el próximo va a ser en Nueva York. Bueno. Vamos a las historias, ¿vale? Vamos a ver si he seleccionado bien. La primera es la siguiente. Esa foto que tenemos ahí son dos matemáticos importantísimos. El que está delante es Charles de Lavallée-Poussin, matemático belga, que fue de los que probó el teorema de los números primos, esta joya de la teoría de números, junto con Hadamard, que lo probaron a la vez. El matemático que está detrás es el objeto de la historia. Gaston Juliá, matemático francés. Es significativo lo que le pasa, ¿no? Esta foto está tomada en Bolonia, en el Congreso de Bolonia en 1928. Algo le pasa en la cara a Gaston Juliá. Este es Gaston Juliá en los años 60, cuando daba clase en París. Seguía usando la misma máscara. Una foto del 28 y la otra de los años 60. Vamos a seguir a Gaston Juliá un poquito y su máscara. Hay muy pocas, solo hay 5 fotos de todos los participantes de un congreso. Y además, salvo 2 de ellas, estaban perdidas y yo las descubrí para hacer esta exposición y ese libro, ¿no? Esta foto, que si pudiéramos ampliarla es preciosa, es la primera foto que hay. Son todos los que participaron en 1924 en Toronto. Si uno mira la foto, parece una película del oeste antigua, porque llevan muchos sombreros de paja, es decir, realmente no parece una reunión de científicos. Esta otra foto es en Zúrich, en 1932. Es muy bonita, si se logra ver, se ve el estilo de las cosas, cómo ha cambiado el mundo.
las mujeres llevan unos sombreritos con plumas, es una cosa completamente distinta, ¿no? Esto es Oslo, un congreso muy pequeñito porque la tensión que llevaba a la Segunda Guerra Mundial ya estaba presente, ¿no? Cuando uno yo esta charla que voy a dar aquí la he dado en diversos lugares del mundo, ¿no? En Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, y siempre hay gente que de repente, hay gente cuyo padre era matemático, su abuelo era matemático, y los localiza en estas fotos, ¿no? Es decir, que es curioso esa... Bueno, esta foto es de Harvard, 1950, y si uno la mira también tiene otra cosa muy interesante desde el punto de vista sociológico. Esto es el baby boom americano, que llegó allí antes que aquí, claro. Es una foto donde hay muchos niños, es la primera vez que aparecen niños en las fotos de congresos. También es una foto de época porque hay gente con polio, que fue una gran plaga de enfermedad que atacó a Estados Unidos en esa época, ¿no? Y esta última es la última que hay de Ámsterdam, 1954. Son 2.500 personas metidas en la foto. La foto la hizo un fotógrafo. Esta foto, bueno, han querido cobrar un dineral por esta foto, porque es de una fundación de un fotógrafo famoso. He encontrado yo una foto en que se ve al fotógrafo haciendo la foto. Tenía una cámara que hizo, esto es el año 54, no son las cosas de ahora, hizo una panorámica casi de 180 grados para hacer esta foto, ¿no? Esta foto la tiene mucha gente que asistió al congreso en sus departamentos, a veces en sus casas, tiene este cate de tamaño, una foto preciosa, ¿no? Esto de las fotos viene a cuento, ya no hay más. Que este trocito que hemos sacado es de Zurich del año 32, ¿bien? Entonces, si nos recordamos, no sé, según la edad de cada uno, Buscando a Wally, que eran unos libros que le compraba yo a mi hijo, pues ahí está Gastón Juliá, con su máscara. La siguiente foto es Ámsterdam, la grande. Ahí está Gastón Juliá con su máscara. Gastón Juliá arrastró su máscara toda la vida. Seguro que en los años 60 había tecnología médica para evitar la máscara. Ahora hablaremos de la máscara. Pero Gastón Juliá, matemático fabuloso, del que quizás, si sois matemáticos o estudiantes habéis visto ha aparecido su nombre en algún momento, arrastró su máscara. Bueno, pues en este congreso, que es otro que ahora voy a mencionar, es donde nos cuentan la historia de Gastón Juliá. Esta foto es una comida que hubo en el Congreso de Oslo de 1936, que en un momento dado a los congresistas los montaron en unos barcos y fueron por los fiordos viendo el mar y comiendo. Aquí en esta foto, de hecho, hay matemáticos de muchísimo fuste. Este es Edmund Landau, el gran matemático de la teoría de números. Este es Maurice Fréchet. Aquí tenemos a Cara Teodori. Este es Norbert Wiener, es decir, que grandes figuras de la matemática. Bueno, pues en este congreso, este es Gastón Juliá, año 1919, con su hija. Entonces, en este congreso, justamente en ese bote, los organizadores pidieron que hubiese unas palabras de diversos matemáticos y, bueno, pues alguien habló en alemán, alguien habló en inglés y alguien habló en francés. Los discursos, cuando uno se lo lee, pues es el típico discurso protocolario que te toca, ¿no? Estamos aquí encantados, tal, agradecemos a los anfitriones, ¿no? Bueno, ¿no? Gastón Juliá dio un discurso completamente distinto, que es el que y vamos a sacar un extracto de ello. Palabras textuales de lo que está impreso en las actas. Hace 20 años un joven oficial herido fue llevado en la noche a una habitación tras haber sido operado. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Cuando ya se dormía, despertó al sentir su propia sangre inundándole la boca. Una arteria se había reabierto. Apenas pudo pedir ayuda antes de desfallecer. Al recobrar el conocimiento, reconoció a su lado a la enfermera del servicio. En ausencia del cirujano, sin dudar, con confianza y determinación, había cortado la hemorragia y había reanimado a aquel cuerpo desfallecido. Temiendo un nuevo incidente, aquella mujer generosa se mantuvo toda la noche al lado del soldado herido. Nunca olvidaré aquella larga noche en que, incapaz de hablar y debilitado por la hemorragia, ahora se ve que el que relata es él, me sentí confortado por la presencia de aquella mujer, que sentada a mi lado estuvo cosiendo, escuchando mi respiración, tomándome el pulso y mirándome en los ojos, que solo podían expresar la más ardiente gratitud. Esa es la historia. Gastón Juliá perdió la cara en la guerra. No la reconstruyó jamás, la mantuvo. Y este discurso, que es fuertísimo imaginárselo, aparte de su intensidad, lo hace en un congreso donde tiene a los alemanes delante. 20 años después de la guerra, en una situación, por decir, completamente formal,
de repente, en mitad del Congreso, aparece esta historia crudísima de la guerra. ¿Bien? Las heridas de la Primera Guerra Mundial no nos imaginamos lo que fueron tremendas. ¿Bien? Entonces, esto es, vamos a ver, las actas del Congreso de Oslo son muy pequeñitas y parece que no tienen nada, y de repente tienen lo que a mí me parece esta joya de la intensidad, ¿no? Bueno, primera historia. Segunda. Claro, ¿alguien reconoce este edificio? Hice esta pregunta en Mississippi, esperando que me iba a pasar lo que ha pasado aquí y lo que me ha pasado muchas veces cuando da esta charla. Nadie, no reconocemos, no es cercano a nosotros, no es la Torre Eiffel, no es la Giralda, no lo reconocemos. Pero en Mississippi hay un problema. Hay 8 miembros del departamento que son del antiguo bloque soviético, checos, búlgaros, tal. Esta es la Universidad Lomonosov de Moscú, donde han estudiado gran parte de los matemáticos rusos y del bloque soviético. Entonces, ¿alguien reconoce esto? Y de repente 8 manos levantadas, digo, vaya, inesperado que en Mississippi se ha conocido, sí. Este es el impresionante edificio de la Universidad Lomonosov de Moscú. Tiene 40 plantas. Juanjo y yo tenemos amigos que han estudiado ahí, cubanos que han estudiado ahí. Uno vive, las clases están a una cierta altura, los supermercados están abajo, hay peluquerías, están los despachos de los profesores, las viviendas de los profesores, las viviendas de los alumnos. Es un mundo auténtico. ¿Eh? Es uno de los 7 rascacielos que construyó Stalin, similares a este, en Moscú. Bueno, pues esto es el escenario de otra historia. En el año 66, en la lista que puse, fue el Congreso en Moscú. Eso fue un auténtico hito, porque, claro, por 2 razones. Primera, la matemática rusa, ya desde antes, pero con Chebyshev, pero bueno, desde el siglo XX es de una potencia espectacular. Es decir, es una matemática con una fuerza, una creatividad tremenda. Y justamente por la situación política de la Unión Soviética y del estalinismo, los rusos dejaron de asistir a los congresos muy pronto. Entonces, es uno de los grandes actores científicos que está ausente. Entonces hubo muchos esfuerzos después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, para que se incorporasen. Yo he tenido en mis manos un telegrama que se le mandó para que fuesen al Congreso de Harvard de 1950 a Estados Unidos, y la respuesta era muy graciosa. Decía, muchas gracias por la invitación, pero los matemáticos soviéticos estamos muy ocupados reconstruyendo nuestro país. Vamos. Obviamente no les habían permitido asistir, pero bueno, ¿no? Entonces, en el año 66, el gran deshielo ocurre y se dice, no, vamos a hacer el Congreso en Moscú. Es una forma estupenda de integrar a una comunidad matemática grande, fuerte e intensa en el movimiento internacional de las matemáticas. ¿Bien? Y tuvo lugar en Moscú. Yo conozco un matemático ruso mayor que me contó, claro, fue un congreso enorme. Estos congresos, no he hablado de números, este tuvo 4.200 asistentes, que somos una comunidad pequeña, es decir, que haya 4.200 otorrinos nos parece razonable, pero matemáticos, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, es un congreso muy grande. Este hombre mayor me contaba, dice, no te puedes imaginar, de hecho él me regaló sus actas del congreso. Dice, no te puedes imaginar lo que significaba en la Unión Soviética, donde no podíamos viajar al exterior y donde sabíamos de los matemáticos, no había fotos de nada, simplemente por sus trabajos, los que se traducían, ¿no? Y de repente que iban a venir 2.000 matemáticos de fuera, del oeste. Y además figuras de estas que eran legendarias para nosotros. Entonces, decía que aquello fue en la Unión Soviética un impacto impresionante, ¿no? Bueno. Yo, además, mirando los congresos, habiéndolos estudiado todos, este congreso marca un cambio, porque los congresos, hasta justo antes de este, el anterior es el año 62 en Estocolmo, tiene que ver con la sociología de la profesión de matemático, de investigador, de profesor universitario casi, ¿no? Son congresos muy elitistas. La comunidad científica es pequeña, ocurre en universidades selectas. La universidad no se ha abierto a toda la sociedad, sigue siendo una cosa muy restringida. Entonces, estos congresos, por ejemplo, en 1912 en Cambridge, en Inglaterra, ¿qué hace el congreso? Pues Lord Salisbury les invita a tomar el té por la tarde. Bueno, pues entonces, si tienes 4.000 personas no funciona eso, ¿no? Entonces, todos esos congresos, los primeros, lo que se hacen son recepciones con champán, etcétera. A partir de este congreso, para adelante, ya lo que hay es fiestas con cerveza, porque hay 4.000 personas, porque el matemático está sentado en el suelo en una escalera, es decir, hay un cambio sociológico muy intenso, y eso
Entonces yo tenía muchísimo interés en saber de este congreso, que tiene las actas, están en ruso, pero bueno, hay mucha gente que lee ruso, pero las más chiquititas y más concisas de todo, no había nada de información de cómo había transcurrido. Y yo sobre todo quería fotos, porque las fotos es lo que te impacta, lo que te transmite aquello. Bueno, voy a contar cómo salieron, porque por eso está este collage, ¿no? Nada, yo con ocasión de un congreso fui a Moscú, estuve en el Instituto Steklov, que es el que llevaba esto. Todo el mundo se muere de risa cuando en el año 2004 dices, ¿hay alguna foto del congreso del año 66? Pues imaginaros la risa que produce eso, ¿no? Nada, imposible. Bueno, pero la foto que antes que hemos visto de Harvard, esa de todos los congresistas en Harvard, yo la localicé, yo sabía que existía esa foto porque la leí en las actas, pregunté a los sociedades matemáticos americanos y no la conocían, nadie sabía nada, pregunté a Harvard tampoco, y una tarde de estas, de echar el rato, me metí en los archivos de Harvard, online, unos archivos no visuales, sino de líneas de código donde describen las cosas que hay. Busqué Congreso Internacional Matemáticos, año 1950, nada. Pero, volviendo a la lectura de las actas, me di cuenta que decía, en la tarde del martes 30 de agosto se hizo una foto panorámica de todo el Congreso. Y entonces, en la desesperación, usé panorámico como término a buscar. Y tras un rato, de repente veo uno y dice, ítem tal, foto panorámica 1950. Digo, tate, ahí está. Efectivamente, era esa. Con esta mentalidad me metí, intenté hacer lo mismo en la Universidad Lomonosov de Moscú. Claro, incapaz. Tengo una compañera, por suerte, que es rusa, estudió allí justamente, está en mi departamento, entonces le pedí ayuda, digo, Ana, ¿tú me puedes ayudar con esto y tal? Bueno, estuvimos mirando, no sé qué, y ahora me dice una pregunta que yo casi consideré ofensiva. Me dice, ¿tú has mirado en Google? Digo, llevo 3 años trabajando en esto, es decir, que... Pero ella no, era más lista que yo. Me dice, no, en Google en cirílico. Digo, no se me ha ocurrido, claro, yo no sé cirílico, caracteres cirílicos. Esto no es ahora, esto era el 2003, había que instalar los caracteres cirílicos en mi ordenador, los instaló y buscamos. Y al ratito aparece una página de Ivanovo, Ivanovo está a 300 kilómetros al norte de Moscú, tiene un observatorio astronómico muy famoso además en la historia de la astronomía, Ivanovo, y ahí un chaval joven del departamento que había llegado un día, abrió una caja y vio unos negativos, sacó las fotos de los negativos y las colgó. Todas estas fotos, 70 fotos de ese congreso. Era un profesor mayor que asistió al congreso en su día y cuando murió su viuda dio muchas cosas al departamento, libros, tal, y entre ellos una caja que se quedó ahí. Estas fotos son impresionantes. Aquí, para el que sepa un poco, aquí tenemos a Tijonov, de nuestro maravilloso teorema de la compacidad, dando una charla, más bien casi castigando al público, ¿no? Este es Vinogradov, uno de los mejores matemáticos de teoría de números. He hecho una selección, tengo 70 fotos de estas. Esta es la fiestecilla que hay después, de la que hablaré más tarde. Y estas son las escalinatas de la Universidad Lomonosov de Moscú, que es el objeto de la historia. Bueno, este es el momento donde se dan los premios Nobel de las matemáticas, que es la medalla. Esta foto la he reconstruido yo, porque las fotos que tenía este hombre son parciales y las he ido pegando, y tenemos el momento en que se están anunciando los medallistas en ese congreso. Ahí en la mesa hay matemáticos, está Dieudonné, matemáticos muy famosos. Bueno, esta es la recepción, que tiene una historia muy rusa, porque yo vi la recepción y tal, y alguien me dijo, este hombre ruso mayor me dijo, ¿te has dado cuenta que no hay sillas? Esto fue en el Kremlin, esta recepción. Y digo, pues no me he dado cuenta, pero bueno. Dice, no, es que esto es un saber ruso. Si hay vodka y hay sillas, se bebe demasiado. ¿Ven? Pues no hay sillas, ¿no? Aquí está la delegación americana. En aquello, pues sentados en las escalinatas, como no debe hacer un profesor universitario decente, y rompiendo moldes allí, ¿no? Y estas son las escaleras. Y aquí está la historia. Estas son las famosas escaleras de la Universidad Lomonosov de Moscú. Por cierto, esa banderola o ese cubo que hay ahí es la primera vez que aparece este estilo de cosas en los congresos. ¿Bien? Es la primera ocasión. Bueno, pues la historia tiene que ver con lo siguiente. Me he pasado, para atrás. Bueno, tengo que poner el contexto. Se dan 4, fue el primer congreso que en lugar de 2 medallas Fields se dieron 4. Entonces una de ellas fue a un matemático norteamericano, Stephen Smale, y
Entonces, lo que pasa es que un matemático tenía unas circunstancias particulares. En la parte matemática, incuestionable, una maravilla matemática que ha seguido produciendo. Pero él era un profesor de la Universidad de Berkeley, en California, y era muy activo en la lucha contra la guerra de Vietnam. Se había significado muchísimo contra la guerra de Vietnam, ¿no? Había participado públicamente en todas las movilizaciones en contra y tal. Tanto es así que cuando partió para el Congreso en Moscú, justo cuando salió, el Congreso norteamericano comenzó una investigación contra él. Como una forma política de atacarle, pues le acusaban del mal uso de fondos de investigación. Es decir, hubo un intento de alguna manera de amedrentar su actividad contra la guerra de Vietnam. Entonces, cuando llega a Moscú, está en Moscú, entonces hay mucha cosa en torno a él, le dan una medalla además, una de las medallistas y tal, y se le aproxima una periodista norvietnamita y le dice, me gustaría una entrevista. Entonces él dice, sí, encantado. Pero luego, porque esto lo explica después él en un artículo, años después, en segundo pensamiento, dice, vamos a ver, me producía un poco de inseguridad una entrevista y después, ¿quién dijo lo que dije?, ¿no? Entonces habló con ella y lo cambió. Dice, no, voy a dar una rueda de prensa en las escalinatas de la Universidad de Lomonosov de Moscú. Y entonces se convirtió en eso. Entonces, bueno, pues una de las tardes, claro, esto no estaba hecho por... Él sale, se pone allí, había periodistas, y entonces él hace una declaración. Entonces, una declaración que fue durísima contra la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, me avergüenzo de mi país, que está atacando, bueno, más o menos no se puede esperar, muy dura contra la actuación del gobierno norteamericano en los bombardeos en Vietnam, pero él explica después, dice, claro, estando en la Unión Soviética, yo tuve necesidad de alguna manera, de hablar de todas las cosas, no solo de lo que hacían los americanos. Y entonces dijo, quiero también recordar a los luchadores. En el año 56 hubo un levantamiento en Hungría, que fue aplastado por los tanques rusos, y entonces recordó Hungría, allí en el centro de Moscú. La actitud de los tanques soviéticos contra la libertad del pueblo húngaro, tal. Y entonces, en ese momento, ocurre lo que viene en la foto ahora. Ese hombre es Stephen Smale. Estas dos personas que están al lado son dos funcionarios del KGB que se acercan, lo introducen en un coche y desaparece del Congreso. Estuvo todo el día fuera, hubo un pánico en el Congreso. La sorpresa es que luego llegó por la noche, lo devolvieron y le preguntaron, ¿qué ha pasado? Y dice, no, me han llevado a ver los museos de arte, misterios del KGB, ¿no? Esta foto es exactamente ese momento. Hubo un miedo pensando, no podía pasar nada en una situación. Esta noticia fue portada del New York Times al día siguiente. Es decir, medallista americano, tal, secuestrado. Yo quise tener esta foto, que aparece en la portada del New York Times, es muy bonita. Me pidieron $1000 por tener derechos para reproducir la portada del New York Times. Con 400 imágenes, pues no había solución. Pero tuve la suerte de que se me ocurrió ir a la agencia de prensa que suministra la foto, no al periódico, es Associated Press, y ellos me vendieron por $50 la foto y la fundita. Allí, antiguamente una foto de prensa se metía en una funda que describe el hecho y así se almacena y se sabe qué ha pasado. Entonces la fundita tiene una cosa preciosa porque explica aquí, dos grandes rusos, ¿no? Dos grandes rusos se llevaron a Stephen Smale en una cosa inexplicable, ¿no? Esa especie de susto que hubo ahí por hablar de tal. Bueno, Smale lo contó años después y, bueno, pues fue un evento peculiar, ¿no? Entonces es famoso, conocido como lo que ocurrió en las escalinatas de la Universidad Lomonosov de Moscú. Bueno, tercera historia. Esto es la medalla Fields, nuestro premio Nobel, que además tiene... está mal echarse tantas flores, pero no hay remedio. Vamos a ver. Esto se concede cada 4 años. En el proceso, esto me lo contó a mí alguien, uno de los que no la recibió, Lennart Carlson, porque no tenía edad, porque esta medalla solo se puede tener con menos de 40 años. Esta persona, que tiene otro premio igual de importante, es el premio Abel, lo que me explicó, que ya ha estado en los jurados de los premios Nobel, me dijo, no hay comparación entre el rigor de conceder la medalla Fields y el rigor de dar un premio Nobel. Para dar un premio Nobel,
Al haber muchos candidatos, hay un proceso por el que se pasa por muchísimos comités, muchísimas personas intervienen. Luego ya, cuando ya se ha cribado, se llega a gente más alta. Y para las medallas Fields, exclusivamente hay las 5 personas del comité Fields, que son todos matemáticos de primera fila. No hay más. Solo interviene la élite científica absoluta. Entonces tenemos, eso es nuestra medalla, ¿no? Aquí vemos a Arquímedes. Bueno, se supone, ¿no? Porque no tenemos, es decir, hay muchas colecciones. Esto viene, un matemático de Nueva York tenía una colección de 300 imágenes clásicas sobre Arquímedes y de ahí salió la que se usó para esto. Por cierto, como pasa siempre en estas cosas, el año, está muy pequeñito para verlo, el año está mal escrito, debía poner 1933 y hay una M es una N, para que se vea que... ¿no? Bueno, esta es la parte de atrás, matemáticos congregados dan esto en honor a tus trabajos. Si uno mira lo que hay detrás, si se ve un poco, que no sé si se intuye bien, ahí hay un cilindro que tiene una esfera inscrita, que se supone que es lo que estaba en la tumba de Arquímedes cuando llegaron los romanos a Siracusa y conquistaron la isla, que eso lo narra Cicerón. Parece que Arquímedes había pedido que en su tumba se pusiese eso de lo que se sentía muy orgulloso, que es el cálculo que hizo del volumen de la esfera. Bueno, ¿dónde surge esta medalla? Vamos a recorrerla un poquito por ubicarnos, ¿no? Esto es John Charles Fields, un matemático canadiense, y la situación es delicada y se parece más a la situación política actual, hay que tener mucho cuidado. Después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial estos congresos iban viento en popa, arriba. El último que jugó antes ya tenía, se empezó con 200 participantes, el último tenía 500, que fue en Cambridge, en Inglaterra, y el siguiente iba a ser en Estocolmo. Había una especie de euforia. Y ahora llega la Primera Guerra Mundial, con unas heridas personales tremendas, ¿no? Hemos visto ya la herida física de Gaston Juliá, y entonces ocurre una cosa que se olvida muchas veces, pero yo creo que es importante recordar, y es que Alemania perdió la guerra, pero no solo perdió la guerra, hubo un acuerdo de las potencias aliadas para destruir la ciencia alemana, literalmente. Hubo un acuerdo, hubo una reunión en Londres y se crea una institución que es el International Research Council, escondido bajo una institución que va a fomentar la cooperación, pero claro, la cooperación entre científicos no le hace falta que la tutele un gobierno. Ya existía antes de... Pero esto es una organización gubernamental que decide crear sociedades científicas, pero solo a los países que los gobiernos autoricen entrar. Entonces, se excluye a alemanes, húngaros, búlgaros y austríacos de todas las organizaciones científicas. Para honor de los matemáticos, hay que decir que en todas las ciencias, en biología hubo un poquito de resistencia, en todas las ciencias se asumió esto, no había mucha alternativa, ¿no? En matemáticas hubo una rebelión tremenda contra esa imposición porque era una comunidad muy trabada, había una relación intensísima como para... no se podía invitar a nadie de esos países, ¿no? Entonces hubo matemáticos que desde el mismo comienzo, uno de ellos, Hardy, muy inglés, muy importante, que luchó muchísimo contra la política de exclusión, se llamaba. Bueno, pues el primer congreso después de la guerra, que tenía que haber sido en Estocolmo, se había planeado, esta institución decidió que no fuese en Estocolmo y se hizo en Estrasburgo, que si uno mira la guerra era una ciudad importantísima desde el punto de vista de la guerra, porque es una ciudad fronteriza entre Alemania y Francia y que había pasado de unas manos a otro y fue reconquistada de forma dura por los franceses, y entonces se hace un congreso en esa ciudad, y además es un congreso que cuando te lees las actas sobrecoge, es un congreso militarista, ¿no? Se está hablando de no perdonaremos jamás. Bueno, una cosa muy intensa. Es cierto que había habido, bueno, pues lo que es una guerra, bajas humanas por todos los lados y afrentas y todo, ¿no? Pero bueno, en la ciencia se reflejó así. Tuvo lugar el Congreso de Estrasburgo y el siguiente congreso tenía que haber sido en Nueva York, en el año 24, pero los matemáticos americanos, la Sociedad Matemática Americana, cuya existencia está muy asociada a los alemanes, porque muchos de la matemática americana, en general, la universidad norteamericana, que no hay nada allí cuando se desarrolla el país, vive mucho del modelo alemán, y muchos alemanes van allí y forman esa universidad. Entonces, esta gente dijo, es imposible hacer un congreso sin los alemanes en Estados Unidos. Y, por tanto,
ese congreso quedó en Albis, ya no iba a ocurrir. Y este hombre saltó de repente, no era muy conocido en el momento internacional, pero saltó y ofreció hacerlo en Toronto. Y se salvaron las cosas, se salvó la continuidad, hubo un congreso. Y entonces, ese congreso tiene una regla muy particular, a ver si se ve, esto es una copia de las actas. El que haya ido a un congreso, en los congresos te suelen dar un paseíto, ¿no? Una pequeña excursión. Pues si estás en Sevilla te llevan al Alcázar, o si estás en Madrid y están muy lanzados te llevan a Segovia. Bueno, pues el congreso, a ver que me ubique, por aquí tenemos Toronto, aquí está. El viaje del congreso fue montarse en tren y descubrir las maravillas físicas de Canadá hasta llegar al Océano Pacífico y volver 31 días después. Para que veamos lo que eran congresos de verdad, de lo bueno de antes, ¿no? Bueno, el hecho es, esto es un poco posterior, el hecho es que Fields de su congreso pues quedó un remanente de dinero y como muy buen anglosajón, en lugar de irse a darse una comida con él, pues dijo, vamos a hacer una medalla, vamos a hacer un premio. ¿Bien? También cuando uno ya se adentra en Fields, él no estaba casado, no tenía familia, su fortuna personal la donó también al premio. Y creó las bases de un premio, que es la medalla. Cuando él la creó, dijo, tienes un premio que no esté asociado a ningún nombre. Pero cuando de facto se crea, él se acaba de morir y todo se ha quedado justamente con el nombre del que no quería que tuviese nombre, John Fields, ¿no? Este es un recorte de periódico de la primera vez que se dio esa medalla, porque el congreso es en el 32, en el 24, él lo idea, se aprueba en el 32 la idea y se concede por primera vez 4 años después en el congreso de Oslo. Y entonces aquí se ve, esto es un matemático, es Elie Cartan, que está anunciando el premio en el año 36. Esta es la concesión de la primera vez que se da el premio. Alfors, que es un matemático de variable compleja muy importante. Aquí se ve la medalla. Esto es el propio periódico noruego, es así. Bueno, y esta es una lista de, bueno, una secuencia, no están todos. He puesto a voleo caras de matemáticos que han recibido el premio, ¿no? Pues por acumular. No, todavía no he entrado en el premio. Aquí tenemos a Smail, este es Stephen Smail, el único que conocemos de toda esta larga lista. Aquí hay más de ellos. Llega el color a las fotos. Y aquí tenemos el Congreso de Madrid. Es que tengo la sensación de que me ha pasado algo. A ver si... Creo que perdí una foto, 2 fotos. Bueno, perdonad que me haya quedado porque esperaba una cosa distinta aquí. A ver si... Esto fue los 4 medallistas en el Congreso de Madrid de 2006 con... ¿Quién era rey? Nuestro rey. ¿Qué pasó? En el Congreso de Madrid se dieron 4 medallas. Luego hay otra medalla nueva que se dio la propiedad, se llama la medalla Gauss, para aplicaciones de las matemáticas. Entonces ahí hay... Pero la cara esa es que una de las medallas se le dio a Grigori Perelman, un matemático ruso que había resuelto un problema que planteó Poincaré en 1904 y se fue estudiando ese problema, pero la parte que daba la resolvió Perelman, se le dio la medalla y Perelman rechazó la medalla. Rechazó, es decir, ha habido gente que no ha podido recogerla pues porque no la han permitido, eran soviéticos y no les permitieron salir. Otro por protesta por algo y tal, pero en este caso no es que rechazó recibir el premio. Las explicaciones de por qué nunca han estado claras y tal, ¿no? Entonces, la persona ausente era esta. Yo recuerdo que todas las mañanas íbamos en taxi al Centro de Congreso de Madrid y los propios taxistas preguntaban, ¿ha aparecido Perelman ya? Es decir, que era una cosa que había desbordado completamente el entorno de las matemáticas este hombre. Tuvimos 150 medios de prensa de todo el mundo acreditados por lo que había generado este hombre que lo había rechazado, ¿no? Y entonces, tengo una grabación que es bonita, a ver si la explico. La televisión pública japonesa hizo un poco después un programa de 2 horas sobre Perelman. En japonés. Entonces yo la tengo, pero bueno, yo la he visto en las imágenes. Pero bueno, pretenden explicar la parte matemática, dar un poco de fundamento para entenderla, y luego van a San Petersburgo, llegan a la puerta de Perelman, llaman a la puerta, él grita desde dentro, largaos,
Y en esa, es decir, es interesante la historia. Perelman no solo ha rechazado la medalla Fields, sino después ese problema tenía $1 millón asociado, porque la Fundación Clay daba un premio $1 millón a resolver ese problema y también ha rechazado ese premio, y parece ser que su puesto en el Instituto Steklov también ha renunciado a su trabajo. O sea, que ha tenido un... Pero bueno, este es el momento, en la filmación de esta cadena japonesa, se ve el momento en que se anuncia que Perelman no recibirá la medalla. Y creo que merece la pena escucharla. Algo me ha pasado con el fichero y al darle yo clic ahora debiera verse automáticamente, pero no va. Entonces me vais a permitir que pare la... Voy a hacer un poco de chapucilla informática, con vuestro permiso, a ver si puedo, y si me lío me tendrán que ayudar. Aquí tenemos, esto es. Lo quiero poner en pantalla completa, que no sé cómo hacerlo. ¿Perdón? Esta, ¿no? Bueno, vamos allá. Y lo que no sé si vamos a oírlo. Bueno, vamos a intentarlo. Lo más importante es escuchar. 初めて証明した数学者に数学界のノーベル賞と呼ばれるフィールズ賞が授与されることになりました。いよいよその受賞者の名前が読み上げられます。A Fields Medal is awarded to Grigory Perelman from St. Petersburg. Anuncia que se le ha dado la medalla a Perelman, es el presidente de la Unión Matemática Internacional. さあ、壇上にその数学者が現れると思いきや。I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal. なんと、その難問を証明したペレリマン博士は晴れの舞台に姿を現さず、賞金やメダルの受け取りもなぜか拒否してしまったのです。El realizador de la televisión se ha equivocado, porque el presidente de la Unión Matemática Internacional anuncia que la medalla es para Perelman, todo el mundo aplaude, se bajan los aplausos y dice: tengo que anunciar que el doctor Perelman ha rechazado recibir la medalla. Entonces lo que se produce es un silencio espeso, espectacular. Yo estaba allí. El silencio fue, no sé, un alma, era una cosa... Han metido un piano que no pega nada. No sé si nos damos cuenta que ahí se ha estropeado el silencio, que es la parte más intensa de ese impacto, ¿no? Como decir, vamos a ver, este honor, ¿cómo es posible que este grandísimo honor se rechace, ¿no? Esto es un minuto un poquito largo, pero tiene una cosa bonita y lo vamos a dejar acabar. Este es un alemán que es de los custodios de las medallas y tal. フィールズ賞は4年に一度しか授与されません。その栄誉をわざわざ辞退する数学者がいるなんて驚きでした。一体どんな人物なのか、拒否した理由は何なのか、非常に興味を惹かれました。Y esto es lo que es interesante. Vamos a ver la medalla de Perelman. Esto es la Casa de la Moneda de Canadá, donde las しかし博士は親しい友人とも連絡を絶ち、ついには数学の世界から完全に姿を消してしまったのです。Das ist die Fields-Medaille, die Grigory Perelman zugesprochen wurde. Die Medaille auf für ihn. Wir haben den Preis an ihn verliehen. Wir werden ihn für immer aufbewahren. アルキメデスの肖像が彫られたフィールズメダル。70年の歴史の中で初めて行き先を失いました。ペレリマン博士の消息を伝えるのは、ふるさとの森で趣味のキノコ狩りをしているらしいという噂だけです。Todas las medallas son iguales. De hecho, solo se hacen para cada vez que se conceden y llevan el nombre grabado en el borde, y la de Perelman pues está ahí guardada, no ha hecho nada. Bueno, vuelvo a mi presentación, que estaba aquí. Estoy en el mismo problema de que doy aquí, ¿no? Le damos esta, ahí estamos, ¿no? Vale, bueno. Pues este es el momento que yo creo que es interesante, ¿no? El impacto de ver que alguien rechaza eso, ¿no? Aquí están.
No ha habido mujeres hasta hace muy poquito en medallas. Sí ha habido matemáticas, ¿no? Y grandes matemáticas. Emmy Noether, en los años 30, una matemática de absoluto primer nivel. Sofía Kovalevskaya también, siempre con el problema de que no podían estudiar. No se les permitía entrar en las clases, si se les permitía entrar no se les permitía examinarse, si se les permitía examinarse no se les permitía darles el título de doctor. Bueno, la batalla que todos conocemos. El primer caso es Miriam Mizarhani, iraní, formada en Irán, además, y luego ya se fue a Stanford en Estados Unidos, le dieron la medalla en 2014 en Seúl, fue la primera, y murió en 2017 de un cáncer tremendo. Y el segundo caso es Marina Biazovska, que le han dado la medalla este año, en julio. Es ucraniana. Bueno, siempre hay alguien dispuesto a manchar las ideas. Entonces, pues rápidamente salió, le han dado la medalla porque es mujer y es ucraniana. Mentira. Le han dado la medalla porque ya fue candidato la vez anterior, precandidato. Y la medalla, el comité que da las medallas cierra la lista en enero, donde todavía no había guerra. Luego le han dado la medalla porque se le merece, ¿no? Bueno, esto simplemente es una foto de las medallas del año 62 en Estocolmo. Me costó muchísimo encontrar estas fotos. Porque quería una foto, las medallas las dio el rey de Suecia. Entonces yo quería una foto, me parecía interesante ver al rey de Suecia dando la medalla, ¿no? Y nada, recorrí todas las instituciones posibles de Suecia. Me ayudaron muchísimo, tal. Hablé con la Casa Real, no hay archivo fotográfico antes del año 65, tal. Va. Y en una de las muchísimas instituciones que pregunté, el Centro de Historia de la Ciencia Sueca, que me dijeron que no tenían nada, un año después me mandaron un mensaje. Me dicen, profesor Curbera, el otro día bajamos al sótano del instituto y rebuscando sé que vimos una caja sin etiqueta. Si no hubiera sido por su mensaje, cuando la abrimos no hubiéramos identificado. Era el rey de Suecia dando las medallas. Entonces, entre ellas estaba esta foto y va al tema del que quiero hablar aquí. Este matemático, Lars Hormander, matemático buenísimo, de muchísimo nivel, muy joven en ese momento, y con una cara, es muy soberbio, no sé si se le ve. Es decir, yo de esa cara diría, esta medalla me la merezco obviamente. ¿No? Yo a él le pregunté por esta foto. Está vivo y le pregunté. Y le pregunté por consejo de Carleson, el matemático este que le han dado el próximo Abel. Le dije, ¿qué puedo hacer? Digo, voy a escribir a Hormander. Y me dijo, bueno, allá usted. Y le escribí. Entonces le expliqué muy dulcemente, ¿no? Soy profesor tal, estoy haciendo una exposición para celebrar tal. Y me gustaría saber si usted sabe o tiene una medalla. Y ahora la respuesta fue, no veo ningún interés a este asunto. ¿Ven? Bueno, esta soberbia juvenil tiene su fundamento en él, pero luego aquí. ¿Esto qué es? Esto está firmado por John Charles Field. Cuando él, tras el Congreso, cierran el Congreso, acaban las actas, que siempre van más tarde, y acaban con todo el dinero y queda un remanente, él decide proponer un premio. Y estos son las ideas del premio. Era un premio, y lo pensó muy bien, no tiene que estar asociado a ningún área. Hay miles de detalles que muestran lo que lo había pensado. Y tiene muchas cosas, pero yo voy a resaltar... bueno, he resaltado aquí algunos, ¿no? Se entenderá que al otorgar los premios, aun siendo en reconocimiento de trabajo ya realizado, se hará al mismo tiempo como acicate para posteriores logros por parte de los galardonados, a la vez que para estimular nuevos esfuerzos por parte de los demás. Esto es una declaración, pero ahora, ¿cómo lo aplica un comité? Entonces, desde el comienzo se entendió esto, bien, esa es la parte en inglés, se entendió esto en el siguiente sentido. Esto se le tiene que dar a gente joven. Porque claro, si haces un premio Nobel que se le da a un respetable profesor que tiene 85 años, pues desde luego acicate para futuros trabajos, hombre, pues quizás sí, pero justito, ¿no? Y entonces se interpretó que tenía que ser gente joven, que trastocó completamente porque ya no son las glorias de la ciencia los que están ahí, sino lo que tienes que hacer es mirar quién empuja. ¿Bien? Y además, para el que sepa un poco de análisis, ya no es una norma 1, sino una norma infinito. Ya no es cantidad de trabajos acumulados, sino hasta dónde ha llegado el pico.
Es un concepto completamente distinto de los premios Nobel. Esto posteriormente quedó muy claro, que se entendía a jóvenes. En un momento dado surgió la duda, entonces ya se ha fijado que hay que tener menos de 40 años. La regla es tajante, porque Andrew Wiles, que resolvió el último teorema de Fermat, que llevaba 350 años abierto, no se lo dieron, porque se había pasado. Y a Lennart Carlson, que resolvió el problema de la convergencia puntual de la serie de Fourier, tampoco. A Wiles le dieron una plaquita de plata. Pero bueno, quería haber dicho algo más de dejarme que piense un momento. No. ¿Cómo voy de tiempo? Que creo que me estoy pasando, ¿no? Ah, vale. Esta historia tiene mucha menos intensidad, pero es emotiva para mí. Entonces, la última me la vais a permitir que la pongo yo, diríamos. A ver, este hombre participó en la organización del Congreso de 1932 en Zúrich. ¿Bien? Era un chaval joven en el departamento. Aquí hay una foto de ese congreso y él está ahí. Él es uno de ellos. Los otros son matemáticos conocidos. Año 32. ¿Bien? Bueno, en el congreso del año 94, que volvió a ser en Zúrich por diversos avatares, lo invitaron. Ya era un hombre mayor. Y yo en las actas lo leí. Él había estado allí, se le veía una foto y digo, anda, pues alguien que ha estado en el del 32 y en el del 94. Y entonces dije, voy a indagar a ver si está vivo. Y resulta que estaba vivo. Y entonces me puse en contacto con él y tal, no sé qué. Y entonces un día hubo mucho intercambio, me mandó fotos, tal, y en un momento dado me mandó esta carta. Muy estimado señor Curbera. Me mandó una caja con objetos del Congreso, sus recuerdos del Congreso. Entonces me dice, es un alemán, para el que sepa, primero es una persona muy mayor, ahora vamos a aclararlo, pero es un alemán además suizo, un poco distinto, ¿no? Y me decía, ya no me hace falta nada, ya necesito ayuda para todo tal, y ahora firma al final Burkhardt y abajo pone que nacido en 1903. ¿Bien? Esto él me lo dio en 2004 posiblemente. Es decir, que el hombre, animo, hay mucha longevidad en las matemáticas. Digo que si uno quiere garantizar una vida larga, quizás mejor que correr y gastar las células innecesariamente, lo que hay que hacer es dedicarse a las matemáticas. Bueno, entre las fotos que me dio, así era una caja llena de objetos variados. Y pues son graciosas, ¿no? Porque hay recortes de periódico, está el carnet del congresista, estas cosas que a nosotros ya nos suenan. Estos aparatos yo no he tenido la suerte de conocerlos, pero había muchas cosas que se llamaban aparatos matemáticos que permitían rehacer dibujos a escalas, ¿no? Antes eran muy comunes en los congresos de matemáticas, igual que ahora me imagino que ponemos programas, pues antes se ponían cosas así más mecánicas que eran aparatos matemáticos. Y este es el congreso que hemos visto antes, la foto. Y entonces, entre las fotos que él tenía, que estaba todavía una montaña de cosas, resulta que en esta foto, bueno, y ahora se une la historia. Trato con la gente del Congreso de Pekín en el año 2002. Y entonces, la persona con la que estoy tratando, una mujer que había sido organizadora del Congreso y tal, en un momento dado me dice, me manda una foto, dice, yo no sé si sería padre, ahora mismo no me acuerdo, imagino sería padre, creo que abuelo no puede ser. Bueno, su padre abuelo, pongámoslo, asistió a este congreso y entonces me manda esta foto. Yo conozco la foto, pero no con el... Alguien ha cogido al personaje y lo ha ampliado, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces ella me la manda, como para decirme, porque yo le expliqué lo que estaba buscando y me dice, pues yo tengo unos recuerdos porque mi padre asistió y tengo esta foto, tal, no sé qué. Vale. Y ahora yo veo la caja que me manda Burkhardt y encuentro esta foto. Esta foto la hizo el suizo en el día a día del Congreso, sacó esta foto. Y digo, castañas, este es el otro. Y entonces se la mandé a la mujer de China y me dice, es mi hermano, que acompañó a mi padre a aquel congreso y nunca hemos tenido ninguna foto de la época, ¿no? Entonces, bueno, es una tontería, pero de alguna manera es curioso que esto se haya hilado, se haya resuelto, esta foto al final llegó a quien le correspondía, ¿no? Bueno, ya está, hemos acabado.
Vamos a acabar con unas palabras del fundador. El fundador es que el primer congreso tuvo lugar en Zúrich en 1897 y se explica muy bien, además, en el cruce de caminos de las líneas férreas entre Berlín y Roma y París y tal. ¿Por qué? Porque, claro, los dos grandes actores de la matemática mundial en ese momento eran Francia y Alemania, recién enfrentados en la guerra de 1870. No podía ser ninguno de los dos, no había manera. Entonces se cogió Suiza como país intermedio y neutral. Y el organizador fue Adolf Hurwitz, estupendo matemático que permea muchísimas áreas de las matemáticas. Y tiene este texto precioso en las actas. Dice, es cierto que la mayoría de las grandes ideas de nuestra ciencia surgen y maduran en el silencio del estudio de trabajo. Ninguna otra ciencia, salvo quizás la filosofía, tiene un carácter tan eremítico y recluido como las matemáticas. ¿Bien? Hasta ahí los matemáticos estamos de acuerdo y también estamos de acuerdo con la población general que nos ve así. Ahora bien, y aún así, en el corazón del matemático late la necesidad de expresarse y comunicarse con sus colegas. Ese es el punto clave, ¿no? Ese es el punto que anima los congresos, esta especie de dualidad entre cómo generas la ciencia y esa necesidad, que además en el matemático es intensa, que es comunicar tu prueba, ¿no? Es someterla a los demás y discutirla y ver ese input, ¿no? Y este es el centro que Hurwitz lo declara. Esto es la primera página de las actas del Congreso. Adolf Hurwitz, 1897. Todo esto fue esa exposición que conté, que no sé si aquí hay una foto, no hay. Se plasmó después en un libro, y el libro, creo que lo he puesto abajo. El libro, bueno, pues sí, el libro ha tenido su recorrido editorial, se regaló a los medallistas Fields en el Congreso de la India, y entonces, en un momento dado, eso es una dirección de Internet donde el libro está gratuito ya, para el que quiera, verlo, ¿no? El libro narra esto, de alguna manera, ¿no? Quizás yo he seleccionado cosas muy concretas. El libro que tiene son muchas imágenes, porque muchísima gente... Entonces, se recorren muchas cosas. Es decir, el Congreso en Varsovia, por ejemplo, iba a ser en el año 1982 y ocurrió el golpe de Estado de Jaruzelski contra el sindicato Solidaridad. Entonces, el Congreso se suspendió. Yo he encontrado panfletos que se ponían por las calles, porque el Congreso luego se hizo un año después. Las fotos que me dio uno de los organizadores que está vivo, uno llora. Es decir, que parece que es una lectura de poesía en un instituto de la Sierra en el año 43. Una cosa de una miseria, hay muchas historias así. Están los panfletos que se ponían por las calles diciendo hay matemáticos en la cárcel, ¿cómo es posible que haya una celebración matemática? Se recorren muchas cosas que lo que muestran sorprendentemente, por lo menos para mí, es que esto tenía mucha actividad. Es decir, que aparte de los congresos ha habido mucha vida en esos... Aparte de las matemáticas ha habido mucha vida. Y nada, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Nada. Buenas. Lo primero, felicidades por la ponencia. Y segundo, una cuestión. ¿Cómo se elige dónde se van a realizar los congresos y quién, en este caso, quién es el comité, supongo, que elige dónde se realiza? Sí, eso es un tema interesante, porque además muestra esta interferencia que ocurrió. Eso se decidía, la tradición es que al final de cada congreso hay una especie de sesión loca en la que, bueno, adiós, y de repente se levanta alguien, porque siempre además son matemáticos de fuste, propongo hacer el siguiente congreso en Roma, y ahora se levanta otro y dice, no, en Cambridge. Entonces se crea una especie de situación descoordenada, aplauso, tal, y sale una solución.
El primero fue en Zúrich y entonces, de forma rapidísima allí, los franceses usaron que era el París de la Exposición Universal de París de 1900, muy importante. Entonces, bueno, consiguieron que fuera. En el siguiente fueron los alemanes que no permitieron ni siquiera que hubiese discusión porque, claro, después de Francia tenía que ser Alemania necesariamente. El siguiente congreso hubo una discusión y hubo 4 ofertas, Atenas, tal. Entonces, eso siempre era una cosa, podemos decir, una decisión colectiva, desordenada, pero que funcionaba. La irrupción, es decir, la Primera Guerra Mundial con la irrupción de la institución gubernamental trastoca completamente eso. Entonces, es desde un sitio, no se sabe dónde vienen, directrices de qué se hace. Y aprovecho entonces para contar una cosa que es esa institución impuesta, ¿no?, que obligó a hacer el Congreso en Estrasburgo, que impidió que fuera en Alemania, muy rápidamente la rebelión fue enorme y en el año 32, en el Consejo del año 32, los matemáticos decidieron que disolvían la Unión Matemática Internacional. Es la única vez en la historia que una asociación científica ha decidido disolverse. Y la razón era muy sencilla. Se consideraba una interferencia sobre la ciencia y fue destruida. Después de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de la primera la lideraron franceses y belgas con un resentimiento extremo que generó todo esto. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial la lideran los norteamericanos con la lección aprendida del anterior error. Y entonces hay un montón de cartas, en el libro se ven el esfuerzo que se hizo antes del primer congreso, escribiendo a todo el mundo para saber que no iba a haber problema. Se escribió a los griegos. ¿Habría algún problema si los alemanes participan? O sea, es decir, se garantizó que no había ningún resquemor. Y entonces, desde entonces se integraron todos y entonces al final lo que hay es un comité de la Unión Matemática Internacional que lo decide. Es complejo, ¿eh? Por ejemplo, no es una cosa pública, pero como yo he estado en los archivos, Israel siempre ha intentado hacer un Congreso Mundial de Matemáticas porque tiene un nivel matemático, bueno, estratosférico. Nunca se le ha dejado. El problema palestino está debajo y no se ha hecho. Alemania, antes de la unificación, también lo intentó. Había 2 Alemanias. Luego es una cosa que está sometida a muchos líos siempre. Era con respecto a la renuncia de Perelman. ¿Se sabe algo al respecto? ¿Por qué tiene esa actitud tan negativa? No. Es decir, hay muchas conjeturas. Hay alguien que lo sabe, porque la persona que le vimos anunciando cuando se produce el silencio es John Ball, un matemático de Oxford, que era presidente, y entonces él, cuando se le da la medalla a Perelman y se lo comunican y él dice que no lo va a coger, él se fue directamente a San Petersburgo a hablar con él, con Perelman, y estuvo creo que una semana. John Ball tiene, no sé si es de nacimiento, que tiene una cojera en una pierna, le cuesta andar, y a mí me contaba, dice, me sometió a paseos de 8 horas, es decir, que le castigó, ¿no? Y parece ser que le explicó muchísimas cosas, de por qué. Las conjeturas son siempre que está asociado a una sensación de que en el mundo matemático hay una deslealtad, de que no, es decir, él no es que sienta que sus resultados han sido robados, sino que no ha sido tratado justamente, una situación compleja. John Ball escribió de todas las conversaciones con Perelman un relato completo que lo explica. Yo era el responsable de los archivos y entonces yo le dije, esto lo tienes que depositar en el archivo, porque en el archivo tenemos todas las discusiones de las medallas Fields. Ahora mismo son por correo electrónico, pero en los años 50 eran por cartas y están las cartas donde uno propone, además son cartas que en teoría yo no he visto, las imagino, extremadamente explícitas, porque es decir, yo propongo a no sé quién y alguien dice, ese teorema no vale nada, toma ya, así directamente, ¿no? Bueno, y entonces le dije a John Ball, esto hay que depositarlo en el archivo, que además esa parte está sellada, no se puede ver hasta dentro de 75 años, es decir, que está muy controlada. Y me dijo, esto no lo puedo soltar yo hasta mi muerte. Es decir, que no sé qué habrá ahí para semejante drama. Ahí está, no he podido contar más, no sé más. Yo sí te voy a hacer también otra. Zoel García de Galdeano acudió, por hablar de matemáticos españoles, acudió al Congreso. Bueno, la pregunta es,
¿acudió o no acudió al Congreso de Zúrich? Porque en la acta sí aparece como con una comunicación y bueno, hablando algunas veces con Pedro Millana, que ha hecho mucho, de compañero de la Universidad de Zaragoza, que ha hecho, bueno, la biografía un poco de Zoel de García Galdeano, no me ha quedado nunca claro si él llegó a asistir a ese congreso o no. No sé si tú lo sabes o... Sí, bueno, esto es... Voy a ubicar un poco el personaje. Esto es un matemático zaragozano que era un auténtico adelantado a su tiempo. Es decir, que cuando en España nadie sabía de nada, él formaba parte de las sociedades científicas extranjeras, era miembro del Círculo Matemático de Palermo, y la cuestión está en si asistió, como dice Juanjo, figura como participante, si asistió o no. La gente de Zaragoza me lo ha preguntado 1000 veces y es que no hay material para certificarlo, ¿sabes? Es decir, yo tendería a pensar que al estar inscrito en las actas, porque esas actas se ha visto en otros casos que son bastante finas, es decir, que están hechas con posterioridad, es decir, que no es coger los ficheros de antes y la lista de antes. Entonces, yo me atrevería a pensar que sí, pero no hay nada que lo pueda garantizar. Este hombre sorprende, ¿no? Porque aparece de alguna manera, los españoles hemos estado, pues, como decía Echegaray, los humos de los braseros y de las hogueras de la Inquisición pues nos han tendido, y entonces es notable lo poco que han asistido los españoles a los congresos internacionales, hasta, bueno, hay que decirlo así, literalmente, hasta que la democracia permite que la ciencia explote en España. Punto pelota. Es decir, antes somos marginales, constantemente somos marginales. Hay singularidades estupendas, porque hay matemáticos que sí hacían lo que podían. No era tan fácil asistir, no era tan fácil hacer nada. Entonces, en este contexto, Galdeano es una joya, es una persona que por muchos sitios de repente encuentras que estuvo allí, estaba apuntado a esta revista, estaba apuntado a no sé qué, una maravilla, ¿no? Pero la pregunta concreta no la sé. Bueno, te lo pregunto porque aquí en Almería él fue profesor en Almería. ¿Ah, sí? Sí. Él fue profesor en Almería en el Instituto de Segunda Enseñanza, que es lo que es la Escuela de Bellas Artes. Estuvo durante 3 meses. Venía de un instituto, creo que de Toledo, si no recuerdo mal, y consiguió la plaza aquí. Y en el archivo histórico hay una nota manuscrita en donde le indica al director que no puede asistir porque está mal. Y está ahí en el archivo histórico de... Y claro, ahí en Oberwolfach, que está en la acta, pues sí que aparece incluso con una ponencia, es decir, pero no queda claro que estuviera físicamente. O sea, que muchas veces en esos congresos se mandaba, cuando no se podía asistir, ¿no? Por lo menos en los primeros se podía mandar la comunicación, ¿no? Sí, pero también es cierto, aunque no hay una uniformidad, pero también es cierto que muchas veces hay comunicaciones que las lee otra persona. No estando, es decir, habiéndola enviado y no estando la persona presente, pues se dice, no sé quién fue leída por... Yo, porque Pedro y Julio Bernés me lo han preguntado muchas veces y yo digo, no tengo más datos que vosotros, pero a la vista de lo demás yo tendría a pensar que se avala que sí. Yo me atrevería a decir eso. Nuestro gran pionero. Pues muchas gracias. Encantado. Si hay alguna otra pregunta. Y ya con esta pregunta acabamos la conferencia. Muchas felicidades por la presentación. Lo siento mucho por volver de nuevo al tema de Perelman. No. Pero es para preguntarle si usted sabe la veracidad de esta historia, que es que he escuchado hace unos meses que Perelman realmente rechazó el premio porque él tenía un compañero a la hora de realizar la demostración de esa conjetura. Entonces, los premios Zurich no le reconocieron a ese compañero de Perelman que él estaba implicado o que no le quisieron dividir el premio al compañero de Perelman. ¿Sabe si usted...? Sí, no, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Es cierto que él, cuando se publica el resultado, bueno, como toda cosa profunda es difícil, no es un artículo esto que se ve y dice, estupendo, está aprobado, ¿no? Es decir, que tiene un trabajo de lectura, de afinar, había cosas que luego se han corregido, pero bueno, que no afectan a la esencia y tal. Él estuvo por Estados Unidos dando charlas sobre... Es decir, los americanos son rapidísimos y tienen dinero, rápidamente a circular por el país contando.
Y lo que yo sí he escuchado es que en ese tiempo anterior él no había ningún signo de rechazo a nada, ¿no? Es decir, él estaba orgulloso de su resultado, estaba siendo bien recibido y escuchado y tal. Es decir, que solo sé de aquellos momentos. De cosas nuevas, la verdad es que no lo he escuchado. Pues muchas gracias. Bueno, encantado.